Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde ahora y hasta las 10 en punto de la mañana, cuando empezará la segunda parte de este programa con Juan Ramón Lucas, estamos aquí en tertulia, en debate, en intercambio de puntos de vista, con más de una voz, como siempre, más de una opinión y más de un protagonista. Hoy ya saben que tenemos a Pablo Iglesias en Barcelona, Pablo Iglesias disfrutando de su condición de embajador encubierto de Pedro Sánchez para la solución, como dice Pablo Iglesias, del conflicto catalán. Encantado de acudir al Palau a verse con Joaquim Torra y predicar la mediación entre el gobierno catalán, el gobierno central y todos los partidos políticos. A Torra le cae bien Pablo Iglesias, como le cae bien a Puigdemont. Le resulta simpático a los dos porque ha hecho suyo todo el argumentario independentista sobre la autodeterminación, por más que Pablo Iglesias se declare no independentista, pues llegado ese referéndum, él defendería votar en contra de la secesión. Revela el Confidencial hoy que el amo de Torra, el señor Puigdemont, tenía escritas, cuando era presidente, tenía ya preparadas las cartas que iba a enviar a los grupos de comunicación, comunicándoles el cierre de sus delegaciones en Cataluña. Antena 3, La Sexta, Telecinco, Onda Cero, la cadena SER. Les iba a comunicar Puigdemont que al haberse constituido un nuevo Estado catalán, podrían concursar por la adjudicación de las nuevas licencias, pero ya como grupos extranjeros. Y las que estaban en vigor pues decaían. Pues menos mal que jugaban de farol, como dijo la señora Ponsatí, expatriada en Escocia. Para ir de farol lo tenían todo por escrito ya. Pedro Sánchez, hablaremos de él esta mañana, del presidente inesperado Sánchez, de regreso ya de Bruselas, preparando el primer Consejo Europeo en el que va a participar el próximo jueves. Ayer estuvo en esta cumbre restringida que convocó el señor Juncker y fue testigo, por tanto, y protagonista del choque entre Francia y España, Macron y Pedro Sánchez, con la Italia de Giuseppe Conte. Hoy no se habla de otra cosa que de las fotos de Pedro Sánchez, el book, en el avión oficial, y también del inglés que maneja el nuevo presidente. We are committed with the European Union. We are willing to reach this common response to a global Expresando la posición del gobierno de España, el deseo de cumplir con los compromisos internacionales y de controlar mejor las fronteras de la mano y de común acuerdo con nuestros socios europeos. Y además un juez que se ha dejado entrevistar después de haber redactado la sentencia de la Gürtel. El juez se llama José Ricardo de Prada y habla en el diario El País. Dice que ha habido intentos de injerencia por parte de los partidos políticos durante la instrucción de la Gürtel. Dice intentos de injerencia porque se supone que se quedaron en eso, en intentos. Aunque luego él mismo pone en cuestión la imparcialidad de los jueces cuando dice que hay afinidades ideológicas que convierten a unos jueces en idóneos para integrar un tribunal en opinión del partido político del que son afines. Naturalmente el juez de Prada se está refiriendo al Partido Popular, aunque no lo mencione expresamente. A las 9 escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Carlos. Hoy en tertulia está Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Nacho Cardero. Buenos días, Nacho. Buenos días, Carlos. Rubén Amón. Buenos días, Amón. ¿Qué tal? Y Marisa Cruz. Muy buenos buenos días, Marisa, y bienvenida a esta que es tu casa. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Mira, Marisa, te voy a presentar a un joven periodista. Está estrenándose en este programa. Se llama Fernando Onega. Es de Lugo. Buenos días, Fernando. Buenos días y encantado de saludar a Marisa. ¿Cómo estás? Es una gran incorporación. Oye, ¿de qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Cuéntame. Pues de la inmigración, después de la cumbre de Bruselas y el estreno de Pedro Sánchez, de las reuniones autonómicas que empiezan en Moncloa y de las primarias del PP y de Erdogan, rey absolutista con apoyo popular. Ahí me tienen ustedes a Pedro Sánchez, que estrenó avión presidencial y se dejó hacer fotos en él para que lo viéramos. Y ya supo de los oropeles del poder al entrar en el Elíseo y tuvo una larga conversa con Merkel como si fuese su amigo Mariano. Pedro Sánchez en la presidencia, cada día mostrando sus atributos. Eran las escenas que faltaban en su vida y ya las tiene. Anotemos como detalle que su estreno europeo ha sido la inmigración,
y en días singulares, casi 1 millar de rescatados en el mar en 2 días, más que Italia y Grecia juntas, efecto llamada, dice el PP, y no sería mal aspecto de análisis, ¿ocurre lo mismo que otros años? ¿La política humanitaria de Sánchez llama a más inmigrantes o es que Marruecos, como también se dice, ha relajado la vigilancia en sus costas? Luego está la minicumbre de Bruselas. Objetivo: rebajar la tensión inmigratoria. Francia y Alemania lideran el proyecto. Ignoro si seguirá adelante la creación de centros de refugiados en Europa que proponen Sánchez y Macron. Lo único cierto es lo que dijo el presidente español, que queda mucho por hacer. Es decir, como siempre. Y la realidad que nos afecta, lo que revela una mafia al diario El Mundo, la forma de traer a migrantes en barcos infames. Ita aguas españolas y yo aviso a salvamento marítimo. Y mientras Sánchez andaba por París y Bruselas, hablaba para el país y desgranaba prioridades. Por orden podrían ser estas. De inmediato, sacar a Franco del Valle de los Caídos. Antes de 2 años, eutanasia con cargo a la seguridad social. En la carpeta, un plan director contra la explotación laboral. Y en las relaciones políticas, algo interesante. Comillas, PSOE y Podemos sabemos que para transformar el país tenemos que entendernos. Cierra comillas. Mi pregunta, ¿hasta dónde llega esa necesidad de entenderse? ¿Empieza a funcionar una coalición discreta, por no decir secreta, entre Sánchez y Pablo Iglesias? Y hoy mismo comienzan las conversaciones con los presidentes autonómicos y el primero va a ser el lehendakari Urkullu, que va a estar esta mañana en el Palacio de la Moncloa, a la vez que Pablo Iglesias está viendo con el presidente catalán, con Joaquim Torra. Sí, y será muy interesante saber cómo tratarán, si lo tratan, lo último de Torra, que ha sido romper relaciones con el rey. Respecto a las reuniones del presidente Sánchez, a ver cómo torea la petición de Urkullu de la Seguridad Social Autónoma frente al principio de unidad de caja y si da el visto bueno al derecho a decidir en el País Vasco. Torra deberá esperar porque antes de ver a Sánchez asistirá a un festival folclórico en Estados Unidos que presentarán como su bautizo internacional. Pero tomemos nota de que Sánchez, a pesar de la ruptura con el rey, aprecia en Torra voluntad de normalizar relaciones. Y eso que desvela hoy el Confidencial, que Puigdemont tenía preparado el cierre de medios informativos españoles y tendrían que pedir después su registro como medios informativos extranjeros. Y en la otra banda, el PP. Mediáticamente, la pelea de las primarias parece reducirse a Sáez de Santamaría, Cospedal y Pablo Casado. Pablo Casado es la solución, escribe hoy Luis María Anson, para animar el cotarro. Y ahí tienen a los 3 tenores. Soraya vendiendo que ella es la que puede ganar. Cospedal que ella es la que sabe ganar. Hablan las dos de las elecciones. Y Pablo, que es el que pide paso para que llegue una nueva generación. ¿Es el candidato del aznarismo? Y en el contenido, observes un detalle. Los candidatos del PP cambiaron de adversario. Ya no es Albert Rivera, es Pedro Sánchez. Y en los nombres propios del día todos estos. De Turquía, Erdogan, mayoría absoluta la primera y poderes reforzados, por no decir absolutos, respaldados por las urnas. De España, Javier Solana. Le prohíben la entrada en Estados Unidos. A Javier Solana, el más occidentalista, el que fue secretario general de la OTAN. Y todo porque hizo algún viaje a Irán. El ya citado Pablo Iglesias, que según me cuentan, publicó un tuit con una idea industrial: cultivar marihuana con denominación de origen España para exportarla a los países donde su consumo está permitido. José María Aznar, que ayer publicó reflexiones críticas en una entrevista en El Mundo, y entre ellas esta sobre el artículo 155. Si en vez de desactivar el golpe de Estado independentista, dice Aznar, les da la opción de ganar elecciones, te ganan. Y los locutores de TV3. Fíjate, Alsina, cómo evitaron decir el nombre de España en el desfile de equipos en la inauguración de los Juegos Mediterráneos. Transcripción de Ferran Monegal. Comillas. Ahora llega el momento que todos están esperando. Los participantes de aquí, la Casa Nostra, que son mayoría, son 398, pero muchos catalanes. De antología, querido Alsina. Aquí es España, entonces. Los participantes de aquí... Debe ser España, también la Casa Nostra. Es con amplitud de miras. La Casa Nostra. Ay, qué difícil es decir las cosas por su nombre, sí, cuando uno no quiere, esa es la verdad. Bueno, Fernando, que tengas un buen día, que te cuides y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenos días. Adiós.
Hemos tenido una discusión muy buena. Todos estamos de acuerdo que queremos reducir la migración ilegal y que queremos proteger nuestras fronteras. Pero también sabemos que todos somos responsables de esos problemas, lo que significa que no es aceptable que unos pocos se ocupen de la llamada migración primaria. La propuesta sobre la que tenemos una posición común es primero que el desembarque respete las reglas y los principios humanitarios de auxilio, es decir, el puerto cercano más seguro, y después, tras el desembarco, que tengamos centros cerrados y podamos tramitar rápidamente las situaciones y los expedientes, repatriar a los que no tengan derecho al asilo y repartirnos la acogida de los demás. Emmanuel Macron, Angela Merkel, presidente de Francia, la canciller alemana, con Pedro Sánchez, con Giuseppe Conte, con Juncker, con el resto de los gobernantes que han asistido a esta cumbre restringida del día de ayer, de la que enseguida vamos a contar algún detalle más. Antes le quiero preguntar a Marisa Cruz cómo ha visto el debut de Pedro Sánchez en Bruselas. Bueno, en Bruselas el domingo, en París con Macron el sábado. Estos primeros compases del presidente, más allá de las fotos, el book de fotos en el avión del que tanto se está hablando. ¿Qué te ha parecido? Pues eso es lo que veo, que por el momento es todo un poco escenificación. Las negociaciones en Bruselas son muy complicadas. Yo he vivido allí mucho tiempo y he sido corresponsal allí, en una época en la que había muchos menos países, con lo cual era más fácil negociar. Me parece que solamente ha puesto un pie. Ahora llega lo duro y sobre todo en un tema como la política migratoria, que es muy divisiva y muy complicada. Yo realmente, por más vueltas que le doy a la cabeza, no acierto a ver una solución que no tenga siempre muchas contraindicaciones. A ver cómo se maneja a partir de ahora Pedro. No sé. Por el momento me parece que se queda todo en escenificación. Esta cumbre de anoche hemos sabido que el enfrentamiento fundamental está entre Francia e Italia, aunque Francia es Francia y España, puesto que están defendiendo la creación de lo que ahora se llama centros cerrados, que son los CIES que tenemos en nuestro país, centros de internamiento para extranjeros, en los países a los que llegan, los países donde son rescatados, en España, Italia, el caso de Grecia, para luego en esos centros discriminar entre aquellos que son inmigrantes por razones económicas, que serían devueltos a sus países de origen, como ya ocurre, porque están en situación de irregularidad, sin papeles, distinguirlos de los refugiados que vienen huyendo de situaciones de violencia, de persecución, de discriminación, de riesgo para su propia vida, que podrían acogerse a la condición de asilados o de refugiados, y con la duda o con el debate sobre si podrían elegir destino dentro de la Unión Europea o deberían pedir el asilo o el refugio en el país donde también han sido desembarcados. Antes de seguir con la ronda de contertulios, le quiero preguntar a Laura Boldrini, que es diputada de izquierdas en el Parlamento italiano, que fue presidenta de la Cámara, del Congreso de los Parlamentarios en Italia, y que antes había sido portavoz de ACNUR en Europa, es decir, que conocimiento de la materia migratoria tiene sobradamente. Le quiero preguntar cómo ve ella la reunión de ayer y las informaciones que se van conociendo de cuáles son las distintas posiciones de los gobiernos europeos. Laura Boldrini, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días y gracias. Voy a hablar in italiano, entonces. Bueno, la situazione di ieri mi è sembrata una riunione molto difficile, come avete anche detto voi da studio, e senza delle conclusioni. Quindi è tutto rimandato a mercoledì. Ma penso che non sarà semplice arrivare anche a una conclusione che poi troverà il consenso di tutti. Il governo italiano degli ultimi giorni è un governo che fa dell'immigrazione, della lotta all'immigrazione in generale, una sua bandiera. Abbiamo un ministro degli interni che purtroppo, invece di risolvere i problemi, li sta creando un problema di isolamento del nostro paese. Dice que está, traduzco yo, Boldrini, está diciendo que no ve fácil soluciones hasta el miércoles, y que en la reunión de entonces tampoco será sencillo, que existe un ministro del Interior como Salvini que está haciendo de la política de inmigración su bandera y que está llevando a Italia al total aislamiento. Sì, perché il ministro Salvini parla la lingua della disumanità. Che habla la lengua de la deshumanidad. Sì, la disumanità al potere,
per lui un voto vale più di una vita umana. Un voto vale más que una vida humana. E quindi dice cose molto cose terribili, ad esempio quando in mare ci sono ancora i cadaveri. Cuando dice que hay cadáveres en el mar. Lui dice che la pacchia è finita. Lui dice che il party is over. Quindi adesso per il governo italiano, l'obiettivo è quello di alzare il tiro per trovare una soluzione. Io temo che non sarà così, che invece si riuscirà a avere la maggiore disponibilità degli altri Stati membri. Conocer cuál es la disponibilidad de los otros Estados miembros. Si risolve solamente se c'è collaborazione con tutti i paesi es un problema que solo se resuelve desde la colaboración de todos los países de la Unión Europea. Gracias, Laura Boldrini. Le agradezco su testimonio esta mañana en nuestro programa. Que tenga un buen día. La expresidenta del Parlamento italiano y ex portavoz de ACNUR en Europa. Escuché a Marisa Cruz comentar el debut de Pedro Sánchez en Bruselas. Y os pido ahora opinión y criterio a Nacho Cardero y a Ignacio Varela. Pues como decía Marisa, efectivamente lo estamos viendo, este gobierno es un gobierno efectista que va a gobernar con símbolos y va a gobernar con gestos, más que gobernar efectivamente, pero la verdad es que el tour europeo de Pedro Sánchez que ha iniciado, que se ha estrenado este fin de semana, nos ha puesto en el foco a España, cosa que antes nos costaba bastante más, ¿no? Y del sábado en su encuentro con Macron, donde salió una propuesta que seguramente no vaya mucho más allá, pero bueno, por lo menos se le hizo ahí con la fotografía, se le retrató. Nos dimos cuenta de que el que creíamos aquí en España que era nuestro Macron, que era Albert Rivera, no es él, sino que es Pedro Sánchez, y lo tuvimos ahí pues haciendo gala de esto, ¿no? Ha planteado un reto, ha planteado un debate, que es el tema que empezó con el tema del Aquarius y con el gesto de traer estos inmigrantes ilegales aquí a España. Y ahora tenemos un reto por delante que no es nada sencillo, porque como contamos hoy en el Confidencial, esto que es un mero gesto, que es que España pueda recibir a los inmigrantes de Aquarius, poner el foco en Europa, que se pueda debatir sobre un tema tan peliagudo como es el de la inmigración ilegal, pues en España tenemos un problema y grande, ¿no? Se habla de Salvini, se habla de Italia, pero aquí lo que no se sabe es que, como cuenta Zembrero en el Confidencial, España está recibiendo desde inicios de este año más inmigrantes ilegales desde Marruecos que Italia lo está haciendo desde Libia, ¿no? Entonces lo que por ahora, como contaba Marisa, puede ser un gesto, poner simplemente un discurso un tanto hueco que no va mucho más allá, podemos tener un problema que pues sí puede ir mucho más allá, un debate que vamos a tener pronto aquí en España y que posiblemente pues va a dividir el país. Ignacio. Bueno, si nos referimos no al problema de fondo, sino a lo que es aquello por lo que tú preguntabas, que es la posición del gobierno español y de Pedro Sánchez. A ver, yo creo que se ha producido la circunstancia de que ha llegado al gobierno en un momento en donde la Unión Europea, por este tema, se puede estar jugando su futuro. Yo creo que este tema, por sí mismo, puede conseguir lo que no consiguió la crisis del euro, que es acabar con la Unión Europea, porque en él se entrecruzan todos los conflictos latentes dentro de la Unión Europea. El conflicto de los países ricos frente a los pobres, del norte frente al sur, del este frente al oeste y del populismo frente a la democracia. Europa, por una parte, sufre la presión exterior de Trump y Putin y, por otra parte, sufre la presión interior del populismo xenófobo que desestabiliza a las democracias. No podemos olvidar que, como digo, aparte del problema del fondo de las migraciones masivas, que es el problema del siglo XXI junto con el cambio climático, esta crisis en concreto se ha desencadenado tras la formación del gobierno italiano populista. Esto hace que en este momento prácticamente la estabilidad del proyecto europeo depende de Francia y Alemania, y que el único socio importante que les queda a Francia y Alemania es precisamente España. Es decir, yo creo que más allá de lo que decíais de la política de gestos, yo creo que este gobierno, que tiene un margen reducidísimo de maniobra en el frente de la política interior,
Sin embargo, en el frente de la política europea puede jugar un papel absolutamente clave, porque además tiene una doble alineación. Por una parte está alineado claramente con Alemania y Francia en la defensa del proyecto europeísta. Por otra parte, sus intereses objetivos coinciden con los de los países de la ribera mediterránea, Italia, Grecia, pues porque son los países que estamos recibiendo el mayor impacto de refugiados. Y en segundo lugar, porque España es de los pocos países europeos que no tienen la presión de partidos xenófobos que presionan sobre la opinión pública y sobre los gobiernos. Es más, sobre este tema parece haber al menos las bases de un cierto consenso político que yo, en el caso de Pedro Sánchez, cultivaría lo más posible con el resto de las fuerzas políticas. Por tanto, creo que este gobierno, que efectivamente en el frente interior está condenado a hacer mucho más política de gesto que políticas reales, porque su debilidad es extrema y el tiempo del que dispone muy poco, sin embargo, puede y debería jugar un papel clave, estratégico, en este momento crítico de Europa. La paradoja es que la inmigración en sí misma no es una amenaza para la Unión Europea, pero la forma en que se puede instrumentalizar sí que lo es. Y creo que es el argumento de sabotaje que están empleando el Grupo de Visegrado con la complicidad de Italia, que es un extremo al que nunca pensamos que íbamos a llegar. Decía Boldrini que para Salvini vale más un voto que una vida humana, es una exageración, pero que se atiene bastante hasta dónde quiere llevar Salvini, no su reacción contra la inmigración, sino su sabotaje en la Unión Europea. Han encontrado que ese es el flanco débil. Y por encima de tener sensibilidad o no, y de defenderse o no de una amenaza exterior que viene revestida de esta simbología del mal, precisamente para justificar extremos no democráticos en el uso del gobierno, lo que en realidad está en juego es la Unión Europea porque se quiere sabotear desde dentro. Vamos hacia un movimiento de implosión. Y ese movimiento de implosión es mucho más duro cuando está Italia que cuando no está. Y esa es la novedad. No sabemos ni siquiera cómo se llama ya el primer ministro italiano. No sabemos qué fue del movimiento 5 estrellas. Conocemos solo, yo sí lo sé, pero trataba de decir que Salvini es la expresión total de un gobierno xenófobo en un país que desde luego no lo es, pero que puede contagiarse. Y a mí me gustaría saber hasta dónde el presidente de la República, Mattarella, que tiene muchas atribuciones y tiene muchos poderes, va a consentir que su país se degrade de esa forma. Pero fíjate, Rubén, que Salvini no está solo en Europa. Bueno, si yo he citado al Grupo de Visegrado, está Hungría, está Polonia, está el Grupo de Visegrado. Incluso Dinamarca, está Austria, y hay un socio de Baviera. Socio de Baviera que puede desestabilizar a Merkel, y como decía ayer Luis Basset en El País, si cae Merkel, cae Europa. Pero además es que este debate de los refugiados cada vez más es un combate ideológico, porque las cifras demuestran que en los últimos años, mira, en el año 2015 llegaron a Europa más de 1 millón de inmigrantes. Esta cifra se ha reducido drásticamente hasta el punto de que en lo que llevamos de año van por 50.000. Si venimos de conocer unos datos de natalidad que tendrían que hacernos muy reflexionar mucho más sobre la conveniencia de la inmigración. Bueno, claro, todo parte de una explosión demográfica en África y un invierno demográfico en Europa. Pero cuidado que si Europa no nacen europeos o vienen inmigrantes, ya yo desde el punto de vista puramente egoísta. Lo que te quiero decir es que de los últimos años, el año en el que menor presión de inmigrantes hay es este. Sí. Las cifras de inmigrantes que están llegando a Europa son ridículas en relación a lo que pasó hace 3 años. Y sin embargo, la presión política anti-inmigración y de xenofobia es mayor que nunca, lo cual demuestra que esto ya se ha convertido... La percepción del problema está por encima del problema. Claro, se ha convertido en un combate ideológico en toda regla. El problema ya no es la presión migratoria, como tú dices, se mantiene o incluso va menos, sino lo que ha cambiado es Europa. Lo que ha cambiado es esta corriente nacionalista, proteccionista, populista, que no solamente son Visegrado, no solamente es la Europa del Este, es que va mucho más allá. Es que lo tenemos en Italia, lo tenemos en Alemania, lo tenemos en Austria, etcétera, etcétera. Lo tenemos muchas veces en la propia columna vertebral de Europa, y esto es lo que tiene que hacer replantear a Europa. No solamente lo decía antes la solución que se vio el sábado de Macron y Pedro Sánchez de crear una especie de CIES, sino hablar de una política no nacional, sino europea para afrontar este problema,
y darnos cuenta de que aquí no vale todo que sea negro ni blanco, ¿no? Que aquí nos tenemos que poner delante del espejo y que el reflejo que tiene Europa delante del espejo no es sencillo, porque se pone en cuestión la sociedad del bienestar, lógicamente. Y esto no es sencillo, tenemos que enfrentarnos también a este problema, que se supone que tenemos que apoquinar más, que se supone que tenemos que hacer mayor sacrificio para refugiar, para asilar a unas personas que vienen de África, ¿no? Y como que antes hablamos de Alemania, pues los socios alemanes de Baviera le echen en cara a Merkel que todos los refugiados que acogen en su país, pues después no tienen ni puesto de trabajo, hay que darles un subsidio y que eso todo va en merma de la capacidad adquisitiva de los alemanes, que es ese problema que están teniendo en Alemania, que es el problema que tienen en Italia y que es el problema que se puede extender al resto de Europa. Claro, es que mira, ahora yo lo que veo es que hay que pasar de la sentimentalización de la política, que es en lo que estamos ahora, en las buenas palabras, en los derechos humanos, en la solidaridad, en la fraternidad, en los valores europeos, en la ética. Todo eso hay que trasladarlo después a una política efectiva en la que estos centros cerrados no nos lleven inmediatamente a pensar en campos de refugiados o en CIEs masivos que, bueno, pueden tener mejores o peores condiciones, pero en los que va a entrar mucha gente y va a salir poca gente, porque decimos, no, hay que clasificarlos, una cosa terrible cuando hablamos de personas, clasificarlos para ver quiénes son merecedores del asilo o quiénes son migrantes económicos, y hay que devolver a los países de donde han huido, esto no nos olvidemos, pero tampoco nos olvidemos de que toda esa gente que entra lo primero que hacen es llegar sin documentación. Es decir, clasificarlos, vuelvo a insistir en que la palabra es horrible, para saber si son merecedores de asilo no es una cosa que se haga en 2 días, es una cosa que puede llevar muchos meses. Entonces vamos a seguir teniendo ese problema de masificación en esos centros. Y, por cierto, para llegar a esos centros, en caso de que estén situados dentro de la Unión Europea, esa gente va a tener que seguir atravesando el desierto y el mar. O sea, vamos a seguir viendo cómo la gente muere y cómo el drama sigue delante de nuestros ojos. O sea, esto no es fácil y yo creo, en absoluto, no vamos a encontrar una solución en la próxima cumbre de la vuelta del verano. Claro, ni en la próxima cumbre ni en la siguiente. Es que además se está centrando en estos días todo el debate en el tema de los refugiados, cuando en realidad eso es una cantidad relativa, ínfima. Que tienes que extraer de los miles que llegan. Primero, es bastante difícil distinguir dónde empieza la condición de refugiados, de inmigrantes económicos, incluso de inmigrantes climáticos. Según la ONU, en estos momentos el mayor movimiento migratorio del mundo se produce por razones climáticas, ¿no? Curiosamente. Sí. Y además, incluso en aquellos que se dice que no merecen la condición de refugiados, hay muchos que son directamente no retornables. Entre otras cosas porque, y este es uno de los problemas que tenemos para gestionar este tema, en los países de origen ni siquiera hay gobiernos que controlen el territorio y con los que se pueda hablar, ni establecer mecanismos de cooperación, ni nada por el estilo. Yo creo que es que Europa, hablaba Nacho Cardero del estado del bienestar, es que la única manera de sostener el estado del bienestar en sociedades envejecidas es aceptar que necesitamos inmigrantes, porque si no, el estado del bienestar se cae. Las 9:03 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Ahora continuamos con la tertulia, que aún no os he preguntado qué os pareció que Sánchez respondiera en inglés a las preguntas en inglés. Antes escucho el comentario de Vicente Vallés, la firma a esta hora de la mañana. Vicente, buenos días. Buenos días, Carlos. Dicen que 2 no pelean si uno no quiere, pero a ese refrán se le puede dar la vuelta, porque 2 no hacen las paces si una de las partes se encuentra más cómoda en el conflicto permanente. Una de las primeras decisiones que ha adoptado Pedro Sánchez como presidente del gobierno ha sido la de rebajar la tensión con los independentistas, incluso dejando de lado el pacto que desde hace meses mantenía el PSOE con el PP y con Ciudadanos. El problema para Sánchez es que esa voluntad buenista hacia Joaquim Torra ha sido respondida por Torra atacando al rey. Los sentimientos bien intencionados del nuevo gobierno solo podían toparse con la realidad de que a los independentistas lo último que les interesa es rebajar la tensión, porque en esas circunstancias tienden a convertir su causa en irrelevante. Y Carles Puigdemont no puede consentirlo porque de hecho está notando cómo cada día que pasa se habla menos de él. Y ya le ha enviado un mensaje desde Alemania. Dice Puigdemont que hay que recordarle a Sánchez quién le ha hecho presidente, y se refiere a sí mismo. Más de uno en Onda Cero.
Más gente. A esta hora de la mañana está Nacho Cardero, está Marisa Cruz, está Ignacio Varela, está Rubén Amón. ¿Con qué grado de interés estáis siguiendo la competición en el Partido Popular para la elección de presidente o presidenta de este partido? Esto que llamamos las primarias o las elecciones internas, esta situación nunca antes vivida en el PP. Nacho, ¿estás siguiendo con pasión esta competición? Mucha. No, por favor. No, creo que un momento de récord de día. Por eso está aquí provocando al personal. No, creo que todavía estamos en un estadio, estamos al inicio de lo que son las primarias, o mejor digamos este sistema doble vuelta, y estamos todavía digamos bajo el radar. Es decir, lo que están funcionando son los aparatos locales, regionales, más que el nacional, para intentar llamar a la gente, a los militantes, para que se registren antes de hoy a las 2 del mediodía, ¿no? Que es la primera gran prueba de fuego, ¿no? De cuántos y quiénes se van a registrar para poder votar en estas primarias, en esta primera vuelta. Porque se está hablando de 860.000 militantes con derecho a voto, pero realmente no se calcula que puedan votar más de 150.000, ¿no? Y después de esos 150.000, ¿quiénes son? ¿No? Porque se hacen muchas encuestas, se está hablando de votantes, se está hablando de simpatizantes y tal, pero alguien que hace que es militante, que paga, aunque ahora han hecho una tarifa plana de 20 euros, que pagando esos 20 euros te valdría para votar, pero bueno, que es militante, que va a pagar estos 20 euros, que hace el esfuerzo de registrarse tanto vía internet como la sede, y que después va a votar, va a depositar su papeleta en la urna el jueves 5 de julio, no es un perfil cualquiera, ¿no? Y esa es la primera, digamos, la primera batalla que se está realizando, que es la batalla bajo el radar, es decir, cómo se ha hecho ese registro y quiénes se han registrado. Y muchas veces se hacen pronósticos de quién puede salir ganador en esta primera fase o en esta primera votación, y yo creo que cualquier pronóstico que se haga puede resultar fallido, porque yo creo que no se sabe o no se tiene conciencia muchas veces de quién es ese perfil de ese militante del PP que se ha registrado para poder votar el 5 de julio. Dolores de Cospedal es aspirante a la presidencia del Partido Popular. Señora de Cospedal, buenos días. Muy buenos días, don Carlos. ¿Cuántos afiliados tiene su partido? Pues tiene más de 780.000 afiliados. Lo que ocurre es que las altas y las bajas constantemente se están moviendo, como usted se puede imaginar, y hay que fijarlo en un día concreto, y si hablamos de todo el proceso podría estar oscilando entre esa cantidad. 780.000, pero decía ahora mismo... Más de 780. Sí, algo más, sí. Decía Cardero hace un momento, la previsión más optimista dice que igual votan 150.000. ¿Usted tiene algún cálculo a ese respecto? Pues mire, yo le digo la verdad que no he hecho ningún cálculo. Lo que hemos hecho es intentar favorecer todo lo posible la participación, y de esta manera, a pesar de que nuestros estatutos, tanto en el Congreso Nacional como en los autonómicos y también en los procesos locales para elegir presidentes, exigen que se esté uno al corriente de pago en sus obligaciones con el partido, como es lógico y normal. Se tienen derechos, pero también se tienen deberes. Sin embargo, hemos establecido la posibilidad de establecer una cuota mínima para garantizar y promover esa participación, que la he oído que se ha comentado ahí, esto de la tarifa plana, que bueno, me ha hecho gracia la expresión, pero es verdad, una tarifa mínima de 20 euros, que ya estaba establecida, para considerar y para permitir que haya la mayor afluencia de militantes posible a la votación. Pero es verdad que el 90% de los afiliados del PP no están al corriente del pago de su cuota. Bueno, eso pasa en muchísimas organizaciones políticas, eso puede pasar. ¿Y cómo se sostiene económicamente una formación que imagino que al hacer sus cuentas prevé que va a contar con ese dinero y resulta que luego no lo tiene? Bueno, porque nosotros tenemos las aportaciones de nuestros militantes, también tenemos las aportaciones por los resultados electorales, como todos los partidos políticos, porque esto no ocurre solo en el Partido Popular, ocurre en todos los partidos políticos, por las elecciones, por el número de diputados que se eligen en las elecciones autonómicas, en las elecciones generales, es decir, también el Estado ayuda a sufragar gastos a todos los partidos políticos. Si al final el número de participantes o de inscritos, que conoceremos, entiendo, en las próximas horas, en una formación política que tiene más de 800.000 afiliados, según me dice usted, al final el número de inscritos no superara los 100.000, por ejemplo, ¿usted qué explicación le daría a eso? Porque inevitablemente se pondría en duda que los 800.000 afiliados realmente existan.
Bueno, pero poner en duda algo que es una evidencia y que la gente está dado de alta es, no sé, me parece muy llamativo. Otra cosa es que haya personas que no tienen interés en participar en un proceso electivo. Como se ha dicho aquí, es verdad que es la primera vez donde los militantes van a votar a precandidatos. Siempre han podido votar a sus delegados. Esto ha ocurrido siempre en mi partido. Es decir, el día 5, cuando se produzcan las votaciones, va a haber 2 urnas. Una es para poder nombrar o votar precandidatos y otra es para nombrar los delegados que van al Congreso. Esta segunda urna ha existido siempre. Es decir, que la participación de los afiliados ya existía de antes. La diferencia es que ahora se votan también precandidatos y de ahí saldrán los 2 más votados. La explicación, pues que no se ha querido participar más. Yo no le doy otro valor ni otra explicación. Es la primera vez que hay este proceso. También nosotros y nuestros afiliados se tienen que habituar a que sea la primera vez e iremos poco a poco. Yo creo que con toda tranquilidad. Pero es un poco difícil de entender, al menos a mí me lo parece, que alguien que está afiliado a un partido político porque, digamos, siente los colores de ese partido político, porque tiene esa vinculación no solo ideológica, sino seguramente personal, llegado un momento como este en el que está el PP, que tiene que decidir nada menos que su futuro inmediato, es decir, qué etapa abre y con qué personas al frente, no quiera participar de ese proceso. Es que bueno, pero eso, don Carlos, es una decisión personal, como usted se puede imaginar, y yo hoy no puedo ni presionar a nadie ni decirle a nadie. Obviamente estamos intentando que vaya el número de gente más importante que podamos a votar y en eso vamos a continuar. ¿Cuál sería un número razonable para usted? Pues mire, el mayor posible. El mayor posible, no le puedo decir, el mayor posible. Bueno, como estamos en una carrera para que los afiliados decidan a quién les parece la persona idónea de los 7 que participan para presidir el PP, entiendo que lo más importante para el afiliado es saber en qué se parecen ustedes y en qué se distinguen, ¿no? En qué cambiaría el Partido Popular en función de que lo presida Cospedal, lo presida Sáenz de Santamaría, lo presida el señor García Margallo, Pablo Casado, etcétera. Entonces, ¿usted ideológicamente dónde se ubica? ¿Es conservadora, es liberal, es socialdemócrata? ¿De qué corriente ideológica de las muchas que hay en el Partido Popular, en cuál participa usted? Bueno, mire, yo soy del Partido Popular, eso es lo que soy. Obviamente hay una cosa que no soy, que es socialdemócrata, eso se lo digo desde ya, pero yo lo que soy es del Partido Popular y creo francamente que el Partido Popular se identifica por unos valores muy claros, que han sido los valores tradicionales y actuales también del centro derecha español, y el nuestro es un partido que acoge a muchas familias de pensamiento que están ubicadas en el centro derecha español, acoge a liberales, a conservadores, a demócratas cristianos, pero es un partido que fundamentalmente está sometido a un bien mayor, que es el bien común de España y de los españoles, y es un partido que defiende sus principios con respeto, con pasión y sin complejos. Eso es lo que yo quiero, que seamos el partido de la libertad individual, el partido de la iniciativa privada también, el partido que garantice la igualdad de oportunidades en cualquier parte del territorio nacional, que tiene bien claro, y lo hemos tenido siempre, y esto algunos no lo tienen tan claro, y luego nos hemos visto que el dinero público es dinero de todos los contribuyentes y que tiene un valor fundamental, que es la defensa de la unidad de España y garantizar esa unidad de España de forma efectiva y real. Esta es la ideología del Partido Popular, unida también a la defensa de la solidaridad entre todos los españoles, y cuando actuamos así y cuando defendemos estos valores, pues el Partido Popular gana elecciones, y lo digo por experiencia. Estoy hablando hoy con ustedes de Albacete, que es mi tierra, y aquí lo hemos hecho contra el Partido Socialista. Hemos ganado 2 elecciones cuando yo tuve la oportunidad de ser candidata, y creo que hay que defender estos principios sin complejos, con pasión, con respeto, pero con mucha convicción. Pero esos valores y esos principios los defiende usted, los defiende Soraya Sáenz de Santamaría, los defiende Pablo Casado, los defienden todos ustedes. Ahí no hay diferencias, ¿no? Bueno, yo no sé si hay diferencias o no. Yo lo que le digo es que yo los pongo en el primer lugar de mi proyecto político y ideológico, que yo creo que es el proyecto de la mayoría de los afiliados del Partido Popular. Hoy se habla de ganar elecciones. Claro que el Partido Popular tiene que salir cuando terminemos el 21 de julio nuestro Congreso a ganar elecciones, a ganar las autonómicas y las locales y las elecciones europeas, que vienen dentro de poco, y las elecciones generales. Pero no se puede ganar para cualquier cosa, y yo no soy partidaria de tener gobiernos a cualquier costa, como
como nos ocurre ahora con el gobierno, por ejemplo, de Pedro Sánchez. Yo creo que hay que ganar elecciones para aplicar un programa político, un proyecto político y una manera de ver la sociedad. Eso lo creo firmemente. Hay otros que son más pragmáticos, hay otros que hablan no solo del Partido Popular, sino de otros proyectos que puedan ser anejos, hay otros que quieren convertirse en algo más parecido a otros proyectos políticos que existen hoy en día. Yo creo que el Partido Popular sí mantiene la defensa y el respeto a sus ideales, a los ideales del centro derecha español, es capaz de recuperar todo ese entusiasmo que existió en torno a nosotros de los votantes, la mayoría social española del centro derecha, y ganar elecciones. Lo creo firmemente. Pero para eso primero ustedes deberían haber hecho el ejercicio, entiendo, de explicarse a sí mismos por qué esas personas perdieron su entusiasmo por el Partido Popular y empezaron a decantarse por otras formaciones políticas, singularmente por una que se llama Ciudadanos. ¿Ese trabajo lo han hecho ya? ¿Usted ya sabe por qué muchos votantes del PP han dejado de serlo? Bueno, mire, yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera, nosotros hemos tenido que gobernar en unos momentos de crisis muy dura, la mayor crisis de la historia actual española, y hemos tenido que tomar medidas que no nos gustaban en absoluto, y eso ha pasado una factura muy importante porque el gobierno de Mariano Rajoy priorizó el gobierno del Partido Popular el interés general del país a lo que podían ser la defensa de los intereses particulares del Partido Popular. Eso ha sido así. Y luego ha habido otra cuestión que también nos ha hecho un daño enorme, que han sido los supuestos de corrupción de personas que estuvieron en su día en nuestro partido, que hace ya mucho tiempo que no están porque fueron expulsadas y algunos días están donde tienen que estar, que nos han hecho un daño tremendo. Y eso hizo que mucha gente se desilusionara, a pesar de que, como yo siempre he defendido, la inmensísima mayoría de los hombres y mujeres de mi partido son gente honesta que trabaja mucho por sus vecinos y por su país, pero esto ha sido así. Y yo creo que todo eso, por lo que hemos atravesado, nos ha perjudicado mucho electoralmente. No es la primera vez que lo digo, lo he reconocido en muchísimas ocasiones, y ese entusiasmo y esa defensa de lo que somos lo tenemos que recuperar. ¿Y la cuestión catalana les ha quitado votos a ustedes? Nosotros es evidente que, por una parte, hemos aplicado un artículo de la Constitución que nunca se había aplicado en España, el artículo 155. También es evidente que no hemos sabido trasladar a la sociedad catalana, que se siente catalana, española y europea, la fortaleza y el esfuerzo que ha exigido aplicar ese artículo 155. No hemos sabido trasladarlo porque, si no, nuestros votos no se habrían ido a otro partido político, como usted ha dicho muy bien, y tenemos que recuperar esa sensibilidad, porque obviamente ha sido el Partido Popular el que, con mucho esfuerzo, evitó que el programa soberanista de independencia se pudiera consumar, y eso ha sido absolutamente así. Pero seguramente no lo hemos aplicado como teníamos que hacerlo, o en el momento que teníamos que hacerlo, ni con extensión que teníamos que hacerlo, porque queríamos tener compañeros de viaje. Era un desafío al Estado, y eso también es entendible por quien gobernaba, y yo lo respeto profundamente, pero eso nos ha pasado factura como partido político y ha hecho que mucha sociedad catalana no confiara en la fuerza de nuestros argumentos. Esa es la verdad, y yo creo que todo eso lo tenemos que recuperar. Ha dicho ya usted que usted era partidaria o habría sido partidaria de aplicar el 155 antes de lo que se hizo. ¿Antes cuándo? ¿En qué momento? Cuando el proceso participativo, que así lo llamó Artur Mas, del 9 de noviembre del año 14, ¿habría sido ahí un momento adecuado para aplicar el 155? Pues mire, ese podría haber sido un momento. Otro momento podría haber sido cuando se produjo la declaración en el Parlamento catalán, la previa a la que luego se produjo y se materializó en el intento del referéndum. Ha habido varios momentos, la verdad, pero es verdad que el clima de tensión que existía hacía que mucha gente considerara que ya era el momento de aplicar una vía que nos daba la Constitución. También es verdad, repito, que como no era un desafío solo al gobierno o solo a un partido político, sino un desafío al Estado, el presidente del gobierno y el presidente del gobierno del Partido Popular entendió que lo mejor es que fuera un proyecto de varios partidos políticos, y esos partidos políticos no estaban dispuestos a ir antes. Otra cosa es lo que nos hubiera gustado en el Partido Popular, pues ya se lo digo, sí, desde luego, ir antes y hacerlo con mayor extensión. Pero si no se aplicó antes fue porque esos otros partidos políticos, que son el PSOE y Ciudadanos, dijeron no a la propuesta del presidente del gobierno. Es decir, ¿llegó a existir esa propuesta?
¿Se le llegó a plantear al PSOE y a Ciudadanos aplicar el 155? Existe la hemeroteca... Perdone. No. Existe la hemeroteca en nuestro país y es bien evidente y bien claro que hasta muy poco antes el Partido Socialista y Ciudadanos no querían de ninguna manera aplicar este artículo de la Constitución. Pero esto no lo estoy diciendo yo, lo dijeron ellos claramente. Le pregunto si hubo una propuesta concreta del Gobierno de España al PSOE y a Ciudadanos en el mes de septiembre, cuando se produce la proclamación o la aprobación de las leyes inconstitucionales en el Parlamento de Cataluña, o incluso en el año 14, como ahora estábamos recordando, si en esos momentos llegó a haber una propuesta en firme del Gobierno de España a los otros partidos para el 155 o no. Mire, yo por lo que sé y por lo que puedo saber, las conversaciones del Gobierno y con esos dos partidos políticos han sido constantes, y cuando no se aplicó previamente es porque sabía que no se contaba con la confianza y con la posibilidad del apoyo para aplicarlos, como sus propios líderes manifestaban en muchas ocasiones. ¿No era porque estuviera en marcha una política diferente a la del 155, que era dialogar con el independentismo catalán, con el señor Junqueras, y ir por la vía de las inversiones económicas y la operación diálogo que se llamó en su momento? Con independencia de esa llamada operación diálogo, lo cierto es que cuando se vio la situación a partir de septiembre, la presencia de ánimo del Gobierno era que había que actuar, pero que era importante poder actuar conjuntamente todos, y las declaraciones de los dos líderes de los otros partidos que luego apoyaron al Partido Popular en el artículo 155 no dejaban lugar a dudas acerca de que en ese momento no era posible actuar todos juntos. Yo creo que esto lo saben todos los españoles, lo hemos leído reiteradamente, y se tomó la decisión cuando todo el mundo pudo ir conjuntamente. De hecho, la decisión se tomó también de una manera y con una cobertura, porque también se quería un acuerdo en el Senado que fuera de todos y no solo de la mayoría absoluta del Partido Popular. Eso es bien sabido. ¿Usted cree que el Partido Popular no ha, como diría yo, no ha dejado insatisfechos a los votantes catalanes no independentistas durante los años en que ha estado en el Gobierno de España? Yo creo que no hemos salido a trasladar nuestro mensaje con claridad de la defensa de la unidad de España. Eso es evidente, y ese es el resultado electoral que hemos tenido. Eso es evidente. ¿Y quién era el responsable o los responsables de trasladar adecuadamente el mensaje? Pues mire, había un gobierno porque ya no existe un gobierno del Partido Popular, y ese gobierno del Partido Popular actuó en la primera legislatura y en la segunda legislatura. Pues obviamente el gobierno del Partido Popular. Todos ustedes. Claro, el gobierno del Partido Popular. Así que asume usted el no haber sabido, como poco, trasladar su mensaje adecuadamente, empezando por los propios catalanes. Bueno, es que eso yo creo que es una evidencia. No voy a decir yo que lo hayamos hecho. El gobierno del Partido Popular, el que estuvo en la primera legislatura, y luego los que hemos estado en la segunda legislatura, no hemos sido capaces de trasladar ese mensaje. Eso es una evidencia. ¿Fue un acierto aplicar el 155 y convocar inmediatamente elecciones autonómicas en Cataluña? Bueno, mire, eso yo creo que a toro pasado opinar es muy sencillo, pero también en ese momento se consideraba que era lo más importante. Los partidos políticos que acompañaron al Partido Popular en la aplicación del 155 era uno de los motivos y era uno de los requisitos que pedían para su aplicación, que se convocaran elecciones lo antes posible, y también se hizo así para llegar a ese consenso. ¿Por qué son casi todos ustedes, los 7 aspirantes tan reacios a celebrar debates en los medios de comunicación? Pues no hay manera de que ustedes acepten un encuentro ni entre 2, ni entre 3, ni entre nada. ¿Va a haber debates o no? Bueno, lo que diga nuestro comité organizador. El primer debate, si lo hubiera, lo celebraríamos en el ámbito de nuestro partido, y el comité organizador, al que nos hemos sometido todos, es el que tiene que tomar estas decisiones. Mire, yo creo que algunos de los que somos candidatos hemos celebrado y hemos realizado muchos debates a lo largo de nuestra vida, por lo tanto un problema de debatir no hay, pero estamos a lo que diga en este proceso el comité organizador de nuestro partido, si el comité del Congreso, vamos. Si el comité organizador decidiera que no hay debate organizado por el partido, los medios de comunicación sí podemos tomar la iniciativa de organizar debates. Bueno, claro que pueden ustedes tomar la iniciativa. También los candidatos queremos dirigirnos a los afiliados a través de debates y también pudiendo estar con ellos directamente, porque tenemos una campaña que es muy corta, porque hemos querido que el proceso y quiso la Junta Directiva
de nuestro partido que fuera corta, pero claro que pueden ustedes presentar propuestas. O sea, si yo organizo un debate, usted viene seguro, ¿no? Bueno, depende de los días, de las horas, de que nos pongamos de acuerdo, don Carlos, claro, como todo. Nos ponemos de acuerdo inmediatamente. Ya tengo el sí de Cospedal y el de García Margallo, que me dijo el otro día que también voy a intentarlo con Soraya Sáenz de Santamaría, que también ha hecho debates, hizo el debate de las generales aquí en Antena 3, acordados con los líderes de los partidos. ¿Tenéis alguna pregunta para Dolores de Cospedal que sea rapidita y sobre todo así atinada y pertinente? Sí, con mala intención. Si atinada y pertinente, ¿qué cosas dice usted? Yo sí tengo una. Buenos días, señora Cospedal. Buenos días. A mí me gustaría saber si en el tema del 155, aunque el Gobierno efectivamente es un órgano colegiado, todos sabemos que el presidente encargó a una persona, en concreto a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que gestionara el 155. ¿Usted cree que esa gestión ha sido una buena gestión? ¿Debería haberse hecho de otra manera? ¿En qué medida esa gestión ha sido la causa del hundimiento al final del Gobierno? Bueno, yo creo que el Gobierno no está hoy gobernando por una moción de censura que no tiene que ver por ese tema. Eso también lo sabemos todos. Una moción de censura en virtud de la cual el Partido Socialista gobierna gracias, como le ha recordado Puigdemont al señor Sánchez, a los votos de los independentistas e incluso a un voto de Bildu. Pero con independencia de eso, es verdad, como yo he comentado antes, que el artículo 155 lo aplica un órgano que es un órgano colegiado, que es un órgano del Gobierno y que no hemos salido a trasladar la importancia que ha tenido esa defensa de la unidad de España y esa garantía de que no se consumara el reto separatista y soberanista de los que gobernaron la Generalitat de Cataluña. No hemos sido capaces. A partir de ahí todo el mundo sabe cuáles son sus responsabilidades y yo creo que ese tema está meridianamente claro. Ignacio. Sí, dos cosas muy breves. Tengo una declaración suya delante que dice: renovarse no significa que el PP tenga que ser un facsímil de Ciudadanos. Y quiero preguntarle si usted cree que alguien quiere hacer del PP un facsímil de Ciudadanos. Y segundo, sus adversarios, con la misma buena intención que usted en esta declaración, sugieren que lo que ha sacado al PP del gobierno, del poder, no es lo que ha sucedido dentro del gobierno, sino lo que ha sucedido dentro del partido. ¿Qué tiene usted que decir a eso? Pues mire, en primer lugar, ¿qué digo yo que no tiene que ser un facsímil de Ciudadanos? Pues que el Partido Popular es el partido del centro-derecha español y que tenemos unos valores que siempre hemos defendido, como son, como me refería al principio de mi intervención, la libertad, el patriotismo constitucional, la iniciativa privada, la solidaridad interterritorial. Hemos defendido muchas cosas, empezando por la unidad de nuestro país y que, por lo tanto, nosotros no podemos intentar ser la copia de nadie, somos el original. Pero no hay ningún candidato que intente eso. Bueno, por si alguno cree o alguna cree que se debe intentar o que debemos fusionarnos con nuestros proyectos políticos o sumergirnos en lo que son otros proyectos políticos. Yo creo que el proyecto político del Partido Popular, que es un proyecto ideológico y un proyecto con valores, tiene la suficiente personalidad, desde mi punto de vista, más que ningún otro proyecto político en España, para aplicar un programa de gobierno basado en su ideología. Eso es a lo que me refiero yo, y con toda claridad. Y con relación a la otra cuestión, yo también he dicho al principio de mi intervención que estoy convencida que perdimos muchos apoyos por los casos de corrupción que se conocieron que había habido en el partido. Efectivamente, esos casos existieron de personas vinculadas al Partido Popular y tengo también que recordar que la mayoría, bueno, todos los que se han conocido y se están juzgando, prácticamente todos, con anterioridad al momento, al año 2008, al momento en el que la dirección hasta ahora actual del partido tomó las riendas. Eso también es verdad, y bueno, hemos tratado de llevarlo como hemos podido. Hay que recordar que gobernando el Partido Popular, los jueces, los tribunales, los fiscales, la policía ha actuado contra los corruptos y contra los delincuentes con independencia de que nosotros estuviéramos gobernando. Es decir, la claridad y la transparencia para aquellos que hablan de el intento de manipulación del Poder Judicial, yo creo que ha sido absoluta la independencia judicial. Hay algunos que estuvieron con nosotros que hace mucho tiempo que no están ya y que están en otros lugares, como todo el mundo sabe, donde no tienen libertad, y el Partido Popular ha pasado mucho por esta cuestión. Hemos sufrido mucho, sobre todo los militantes, porque hay mucha gente honrada, la inmensa mayoría de ellos, que se ha sentido y nos hemos sentido avergonzados y abochornados por esta gente, y tenemos que cerrar ese capítulo porque no tiene que ver con los que estamos hoy y llevamos un tiempo en el Partido Popular, no tiene nada que ver.
Pero no me refiero a la dirección ni nada por el estilo, me refiero a todos. Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días. La última vez que estuvo aquí, que no hace tanto tiempo porque estaban en el gobierno, le pregunté yo qué hubo de su agria polémica con Soraya Sáenz de Santa María y vino a responder que esto era una construcción mediática además de un planteamiento machista. Yo no sé si sigue siendo un planteamiento machista y si sigue siendo una construcción mediática o si en estos días que se avecinan de campaña dura entre ustedes, dura en el mejor sentido de la palabra, va a manifestarse en realidad lo que algunos pensábamos que era una evidencia. Bueno, se está planteando qué es lo que se tiene que plantear, un debate interno dentro del partido, pero yo no entiendo este debate interno como un debate entre personas o por temas personales. Este tiene que ser un debate de partido, un debate interno, no un debate de amigos o enemigos personales, porque si no estaríamos haciendo un flaco favor al Partido Popular, la verdad se lo digo. Con independencia de ello, también es verdad. Y contesto a la pregunta que también me hizo usted en la otra ocasión que tuvimos la oportunidad de hablar, que, el hecho de que en un partido político, el primer partido político de España, estén entre 7 candidatos, haya 2 que son mujeres a presidir el partido, debería ser un rasgo y un signo de igualdad y de enseñar que la igualdad es real en mi partido, mucho más real que en otros partidos políticos que la predican pero que luego no la aplican. Y francamente, eso tampoco lo oigo yo en el debate, oigo siempre lo de la confrontación entre 2 mujeres, pero no poner en valor que somos 2 mujeres. Pero esto no puede ser un proyecto de amistades sobre amistades personales, esto es un proyecto ideológico y de partido que quiere ganar y aplicar su programa político. Así lo veo yo. Nacho Cardero, la última. Sí, señora Cospedal, buenos días. Buenos días. ¿Se puede dar la circunstancia o cree posible que el candidato elegido por los militantes o el más votado por los militantes sea después distinto al finalmente elegido por los compromisarios? Y si fuera así, ¿qué cree que podría ocurrir en el partido? Bueno, pues mire, yo no sé si se puede dar o no la posibilidad. Lo cierto es que al presentarse 7 candidaturas, obviamente solo van a pasar 2, porque eso es lo que determina los estatutos que aprobamos entre todos, tengo que recordarlo porque algunos ahora quieren poner en duda las reglas a mitad del partido. Esos estatutos en los que decían y dicen, y son ley para nosotros, que solo han de pasar 2. Habrá personas que habrán votado otras candidaturas, hasta 7 o hasta 6, y esas personas posiblemente puedan reubicar y quieran reubicar su voto. Pues a lo mejor puede haber un cambio en ese sentido. Eso no sería difícil de entender ni sería tampoco extraño. Vamos a ver lo que ocurre. Yo ahora mismo no sé lo que puede pasar. Lo que tengo claro es que en un sistema a 2 vueltas a veces la votación primera se ve alterada en la votación segunda, pero eso pasa en todos los sistemas a 2 vueltas. Aquí, por ejemplo, en sistemas como el francés que tienen a 2 vueltas o en otros muchos países, no solo para elegir a sus órganos de partidos políticos, sino a sus órganos institucionales o a los poderes legislativos, como sabemos muy bien. Pero usted sería partidaria de que una vez que se produzca la primera criba, que es la votación de la semana que viene, las 2 candidaturas que quedan en pie hicieran un esfuerzo por integrarse para llegar al Congreso Extraordinario como una sola? Absolutamente sí. Sería partidaria de una sola candidatura. Así de claro se lo digo, sería partidaria. Creo que eso sería bueno para mi partido. ¿Que no es posible? Pues, pero yo, desde luego, soy partidaria. Si es mi caso, yo lo voy a intentar. Lo he dicho desde que presenté mi candidatura, sí, que creo que esta candidatura es una candidatura que busca que el día 21 salgamos más fortalecidos de lo que entramos en el Congreso el día 19 y, desde luego, de lo que entramos cuando comenzamos este proceso congresual. Para mí eso es esencial, porque un partido fuerte y unido y con un proyecto ideológico claro es el que gana elecciones. Eso lo tengo también asumido y lo tengo contrastado cuando hemos sido capaces de ganar elecciones, y yo hablo ya en primera persona por mi experiencia personal, por ejemplo, en lugares donde nunca antes habíamos ganado elecciones el Partido Popular, como es en Castilla-La Mancha. Sí, creo que tiene que ser así. Si usted en la votación de la semana que viene quedase segunda, digamos, ¿aceptaría la propuesta de quien quedase primero de integrarse en una misma candidatura? ¿No tendría usted inconveniente en incorporarse a esa candidatura única? Absolutamente, yo creo que tendría que ser así. Incluso si la que ganase fuese Soraya Sáenz de Santa María, quiero decir. Mire, yo creo que una vez pasadas las 2 primeras, la primera elección, deberíamos intentar ir conjuntamente. Si es posible, bien, y si no es posible, pues llegar al final también
que tenemos un proceso largo, porque desde la primera votación hasta la presentación de las candidaturas al final también va a haber unos días, hay mucho tiempo para hablar, para ponernos de acuerdo, para poner de acuerdo y redefinir nuestro proyecto ideológico. Esto es muy importante porque las elecciones se ganan para aplicar un proyecto político, no para gobernar exclusivamente, no para tener el poder exclusivamente, porque nosotros no podemos ser como Pedro Sánchez o como el Partido Socialista actual, y yo creo que eso lo podemos hacer. Dolores de Cospedal, le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana y me pongo en contacto con su equipo para cuadrar las agendas y a ver qué día le viene a usted bien para lo del debate. De acuerdo, pues muchas gracias a ustedes. Cuídese, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Las 10 menos 20 minutos. 9 menos 20 minutos. Si conseguimos que haya un debate, estáis invitados los 4. No os preocupéis. Pero vamos, ya os digo que mi optimismo a este respecto es cero. Lo tienes difícil, sí, es cero. Mi confianza en ti es ciega, Carlos. Bueno, igual Margallo sí podría querer debatir con cualquiera de vosotros. O con quien sea. 19 minutos para las 10, 1 hora menos en Canarias. Un instante, ahora continuamos. Hoy ha confirmado la ONG alemana Lifeline que escribió al gobierno de España para pedirle ayuda. Sabéis que el barco sigue con 230 personas rescatadas en el mar, pero sigue en aguas internacionales. Ha pedido permiso a Malta y le han dicho que no. A Italia todavía no se lo ha pedido porque sabe que le va a decir que no, porque están cerrados los puertos para las ONGs. Confirma la ONG a la agencia EFE que envió una comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unidad de Crisis y también a un asistente de Juan Fernando López Aguilar, que sigue siendo eurodiputado socialista, pero que no ha tenido respuesta. Le pedía ayuda porque están en una situación a la del Aquarius. Y ha explicado la ONG que aunque ir el barco hasta el puerto de Valencia es inasumible porque el barco este es más pequeño que el Aquarius, y aunque saben que el gobierno de España es el único que ahora mismo es receptivo a este tipo de situaciones, lamentan no haber tenido respuesta. Está proponiendo que España hable con Malta, el gobierno de España hable con el gobierno de Malta, que les permitan desembarcar allí a los inmigrantes con la condición de que inmediatamente sean subidos a un avión para traérselos a nuestro país. Es la solución, entre comillas, que se le ocurre a esta ONG y vamos a ver si el gobierno de España tiene respuesta o no para esta propuesta. Hola, Juan Ramón Lucas. Buenos días, Carlos Alsina. Feliz lunes. Igualmente. Qué horror, el lunes es horrible. No, ya sabes que habría que prohibir. No pienso así, pero como soy solidario contigo en ese sentido... Ya te va gustando menos, ¿no? No. Vas a estar a mí, no te va gustando menos el lunes. No, te aporto mi afecto y mi solidaridad personal más auténtica y sentida. Mira, vamos a recoger la cuestión de las ONGs, porque hoy lo que queremos hablar con los oyentes son la experiencia que tienen ellos o alguien en su familia de vacaciones en ONGs. Hay mucha gente que lo está preparando ya, de hecho, ¿no? Pues se larga, no sé si a algún barco en el Mediterráneo o a colaborar con alguna ONG en algún lugar del mundo. Usted, amigo oyente, lo ha hecho. Su hijo, su hija lo han hecho, lo van a hacer. ¿Cuál ha sido su experiencia? Hablar un poco de esa cuestión en un día como hoy en el que las ONGs pues siguen sobrevolando ese ámbito en el que estamos contando las cosas. Son vacaciones trabajando. Vacaciones currando. Sí, pero la gente que lo ha hecho, y yo tengo gente cerca que lo ha hecho, siempre quiere repetir. O sea, algunos casos en que pues o hay desajustes o uno cree que va a salvar el mundo y resulta que no es el trabajo que esperaba, lo normal es que uno vuelva de esa experiencia pues mejor, satisfecho, ¿no? Así que podemos dar teléfonos, no hemos dado los teléfonos, el 91 91 426 es el 99 25 exacto 99 y luego está lo que es el 609 83 10 34. Sí. ¿Lo hemos dado bien, Marisol? Buenos días. No, pero siempre sí, nos lo damos bien. Para esta sección, sí. Esta parte así. Del programa siempre es así. 3 años así, que no hay manera que nos aprueben los oyentes ya están acostumbrados, o si no saben que a las 10:05 aproximadamente vamos a dar la hora bien. Digo, la hora bien. 83, 10, y si es posible 4, los teléfonos. 91 426 2599. Ahora. Perfecto. Igual termina en 9, ¿no? Sí. No, el 6... No sé a qué te referías. Me gusta tu corte de pelo, como hiciste referencia al mío militar. 09 acaba en 4. El tuyo es militar oriental. Acaba en 9, es el que empieza por 9. Es que hace mucho que no te 9-1. O que no vamos. Que no reparo en ti. Marisol, reparte unos Callahan a estas personas que se tienen que ir. Callahan Adaptation, que además de ser los zapatos más cómodos en verano, también son los más alegres y coloridos. Los colores también se adaptan a ti, como los zapatos, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues hasta aquí.
Ignacio, hasta el próximo día. Adiós, hasta otro día. Adiós, Nacho Cardero, que trabajes bien durante Buena todo semana. el día. Adiós, Marisa, hasta la próxima luego. semana. Adiós, Rubén, hasta mañana. Hasta mañana. Camino de las 10 de la mañana, camino de las 9 de la mañana en las Islas Canarias. A esa hora contamos las noticias y continuamos.